Bueno, Rafa, buenas tardes y vamos a hablar del Valle de los Arcángeles, tu nueva novela. Entonces, como la anterior novela tuya, El Heredero, estaba inspirada en tu familia, yo tengo curiosidad por saber si esta también. A ver, yo tenía una... A ver, la madre de mi bisabuela era cubana. Era cubana y sabemos que tenía cosas allí y que de ahí viene... que había parte de la familia que estaba por ahí. Yo, de hecho, en casa de mis abuelos, mi habitación es una habitación toda de muebles cubanos de esa época. Y siempre dicen, no, Rafa, es que la cama te susurraba por las noches, te explicaba la historia. No sé realmente mucho de la historia de mi familia ahí, pero sí que sé que había una tatarabuela que era cubana. Pasa que, bueno, es un reciente más para investigar. ¿Y por qué Cuba y por qué además 1868? Pues mira, Cuba, porque a mí Cuba me encanta, me encanta el país, no me gusta nada como están ahora, me horroriza ver cómo el país se está viniendo abajo, ya se está precipitando realmente, o sea, está cada vez peor. Pero sí que es verdad que cuando paseas por Cuba todavía está presente el pasado, ¿no? Y paseas por las calles de La Habana y ves los palacios y ves las calles y ves un poco la monumentalidad de la ciudad y dices, esto tenía que haber sido, porque claro, es que es una Nueva York de la época en medio del Caribe, es una cosa espectacular. Y todo el rato decía, tú imagínate este palacio como debía ser, y tú imagínate tal. Y en un momento dado pensé, oye, mira, basta de imaginarlo, voy a investigarlo y voy a escribir un libro sobre esta época que es muy, muy brillante. Y 1864, pues mira, 1864 es, porque a mí no me gusta centrarlo en guerra, ¿vale? Pero sí que es una época en la que al cabo de unos años ya se desata la primera guerra de independencia cubana, entonces quería que el lector viese que están pasando cosas, pero tampoco explicarle la guerra, a lo mejor no es lo que más me divierte. Y luego porque realmente el siglo XIX en Cuba es el siglo de la máxima prosperidad de los ingenios azucareros, ¿no? Entonces ya estoy llegando como a la punta total de cuando eran más ricos, cuando el azúcar funcionaba mejor, cuando tenían más tecnología, ¿no? Y toda esa sociedad que a lo mejor cuando estaba en el mejor momento para los plantadores es el momento en el que realmente empieza a peligrar. Yo lo que sí he encontrado es una diferencia notable con tu primera novela y no sé, esta me ha gustado mucho más. Bien. Y entonces te quería preguntar si has tenido, notas la diferencia de la experiencia que has adquirido con la primera novela. Sí, mira, con la primera novela hay dos cosas respecto a esta, que han pasado dos cosas muy importantes. La principal es que he tenido muchísimas críticas de los lectores, ¿no? Me ha llegado muchísimo feedback del Heredero, de todo lo que a la gente le divertía más, lo que le divertía menos, las partes que ha entendido más, si se ha perdido en algún momento, todo lo bueno y malo de la primera novela lo he sabido entero gracias a los comentarios de la gente. La primera novela fue un súper éxito, ha llegado a muchísima gente y eso a mí me ha permitido también ver que bueno, que mi manera de escribir a lo mejor a la gente le divierte y le interesa. Respecto al Heredero, lo que sí que es verdad es que este libro está más centrado en el lector que el anterior, porque el primer libro yo lo escribí realmente para mí, ¿sabes? Para mí, para mi familia, entonces no tenía la expectativa de que no leyese nadie más. Entonces tampoco me esmeré, que creo que es un libro muy cuidado, pero quiero decir que es un lenguaje más adaptado a cosas que yo entiendo perfectamente desde el minuto uno, y en cambio me esfuerzo más a que el lector no se pierda en ningún momento y entienda realmente lo que yo estoy pensando, ¿no? He tenido más empeño en que el lector entendiera lo que yo tenía dentro de la cabeza. A mí, ya te digo, en la anterior novela me gustó, pero esta me ha gustado mucho más. La verdad es que cuestión de gustos, a mí me gusta mucho más esta, porque en parte está llena de detalles y se nota que es muy compleja, se nota que hay mucha documentación que es muy compleja, pero se lee de forma muy sencilla, porque tú puedes imaginar esa Cuba y cómo se vivía en un ingenio, como tú los llamas, bueno, como se llaman, pero no hay abundancia de datos, todo fluye muy bien y eso es lo que me ha gustado. Entonces sí te reconozco que tienes detrás un trabajazo y yo tengo curiosidad por saber esto cuánto te ha costado en tiempo. Mira, yo lo empecé a escribir acabado El Heredero
empecé a escribir ya este libro. Entonces ya empecé a teclear sin saber si se iba a publicar o no se iba a publicar, pero esta siempre es una incógnita. Y estando ya pues, página 100 o 150, me llamó la editorial y me dice: Rafa, que oye, que es que te queremos comprar el segundo libro seguro, porque sabemos que estás escribiendo, tal, no sé qué. Les dije: bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no puedo yo no puedo entregaros nada, seguir escribiendo hasta que, o sea, es que vosotros leáis algo y veáis que está bien. No puedo acabar un libro de las páginas que sea sin saber, con esta angustia de saber si os va a gustar o no. Y me dice: no te preocupes, seguro que nos gusta. En la página 200 llamé a Arte y le dije: mira, editora mía, toma las 200 primeras páginas y dime a ver qué te parece lo que estoy escribiendo, porque si el tema no interesa o te parece que tal, pues búscale otra cosa. Y nada, yo se lo mandé y no me decía nada, y yo aquello sin dormir. Y estaba volviendo a Madrid y en el coche me salen los mensajes del móvil y veo: Rosa Pérez. Me sale como muy rápido y no lo podía leer, y al final ponía: de verdad que creo que tienes un don. Y pensé: bueno, menos mal, le está gustando. Entonces ahora ya rápidamente me dice: Rafa, de verdad es un tema súper interesante, a la gente le va a encantar, es muy divertido, es ameno, creo que va a gustar muchísimo, o sea que sigue escribiendo, lo que nos encanta. Y salvo 2 momentos de la historia que transcurren en Barcelona, el resto nos trasladamos a Cuba, que por eso te lo decía, ¿no? Yo he sentido esa Cuba y he sufrido con los personajes y bueno, y he sentido el calor de esos ingenios y bueno, y he pasado por esos ingenios sin mucho, digamos, tecnicismos, ni demasiada información que me abrumara, y ha sido todo muy ágil, ¿no? Y por eso lo he disfrutado mucho. Entonces quería decirte, se desarrolla en el Valle de los Arcángeles, porque los ingenios o las plantaciones se llaman San Rafael, San Gabriel, San Miguel. ¿Eso existe o es una invención? Porque a mí el juego de palabras me ha encantado. Mira, los ingenios, había muchísimos ingenios con nombre de santo, ¿vale? Entonces ya empecé buscando hacer un sitio que los ingenios tuvieran nombre de santo. Lo que no quería es que fuera un valle muy grande, porque no quería que fueran 30 familias. Quería que realmente fueran 3 familias que se hubieran relacionado entre ellas y que se hubieran hecho como un mundo suyo dentro del mundo, ¿no? Que era un poco la idea. Entonces el Valle de los Arcángeles es ficticio, el paisaje, la vegetación, los animales, el tipo de construcciones, todo eso es real y está muy documentado. De hecho, yo me basé en un libro que se llama El libro de los ingenios, que es un libro que ya no se publica, pero que es un libro de grabados en el que explican todos los detalles de cada ingenio, cuántos esclavos tenía, qué maquinaria tenía, cómo era la casa de calderas, cómo era la casa del plantador, porque es que además todo esto se ha perdido, todo esto ya en Cuba no hay ingenios azucareros, no, todas estas plantaciones no existen. Entonces eso me sirvió mucho porque tenía imagen de entrada y luego además tenías todo lo técnico, pero el Valle de los Arcángeles como tal no existe. Le puse Valle de los Arcángeles y nombres de arcángeles porque es una figura de un ángel un poco antiguo, si quieres, no es el ángel guerrero, es el ángel vengador, ¿no? No es el ángel bueno. Entonces, el arcángel es un ángel que tiene que dar un poco más de miedo, ¿no? Y a lo mejor es una concepción de la religión un poco antigua, más de la religión de lo que pasa si no te portas bien, del castigo. Y como en el fondo a mucha gente la tenían con esa cosa en la cabeza, ¿no? Pensé que encajaba fenomenal. Sí, pero ya fuera la cristiana o la... Sí, claro, o la santería más negra. Sí. La religión también está presente un poco. Claro. Lo que sí me ha gustado también es cómo tratas esos viajes a Cuba de gente, porque parece un lugar idílico donde todo el mundo, bueno, siempre hemos escuchado de hizo fortuna en Cuba y volvió con mucho dinero y demás. Entonces me ha gustado mucho cómo tratas esos, digamos, trapicheos que había para poder coger un pasaje en Cuba, o las clases de... Claro, o sea, es que en Cuba en realidad lo que pasaba era que había vuelto gente enriquecida que se había ido pobre, o sea, había llegado pobre a Cuba y había vuelto enriquecida. Entonces eran casos que eran muy espectaculares y muy sonados, ¿no? De repente tenías un pueblo pequeñito de la Costa Brava de pescadores, que Manolo, que se había ido pobre porque se le había hundido la barca y ya no tenía de qué comer, había vuelto y se había hecho un palacio en medio del pueblo. Claro, y todo el mundo pasaba cada día por delante del palacio y cada día se acordaban de lo rico que se había hecho Manolo.
Y eso provocó que mucha gente se pensase que era lo que pasaba en Cuba, que todo el mundo se hacía rico, y la realidad no era esa. Entonces todo el mundo viajaba, pues los más desesperados, pues eso, en las bodegas de los barcos, hacinados, separados, hombres, mujeres, les dan de comer poquísimo, 4 gotas de agua, tal, y muchos volvían igual de pobres, y otros volvían ricos. Pero si te fijas, el mismo pasaje es un poco una foto de la época, ¿no? De ricos y pobres, y como sobre todo como los pobres se les maltrata sin que no parezca demasiado importante que sea así, ¿no? Ahora da igual, o sea, el peor camarote de un barco de pasajeros es un camarote que tiene una cama, un cuarto de baño y te dan de comer. El peor de todos, es que no se plantea otra cosa. Allí no, en esa época todavía se planteaba un maltrato general al que está abajo que no tenía ningún sentido. En tu novela, Rafa, los terratenientes están en un momento en los que hay un proceso por liberar a los esclavos y darles la condición de asalariados, ¿no? Sí. Entonces, sí es verdad que hemos coincidido en que varias de estas familias pues tienen un trato muy humano con los esclavos y se preocupan por ellos, ¿no? Entonces, a mí eso me ha planteado la duda de si se prodigaban mucho estas personas. Mira, lo que sí que es verdad es que en el siglo XIX, en 1820, se prohibió el tráfico de esclavos, ¿no? Entonces ya no podían llegar más esclavos a Cuba. Entonces el que había maltratado mucho a sus esclavos frenó un poco. ¿Por qué? Pues porque es que no tenía recambio. Entonces podía seguir teniendo los esclavos que tenía, pero si quería más esclavos tenían que venir de forma ilegal y costaban muchísimo más, por lo cual era un producto de lujo, y lo normal es que no vinieran más. Entonces sus esclavos tenían que vivir más de lo que habían vivido antes. Antes de 1820 se calculaba que el 15% de los esclavos se perdía en cada cosecha. Se perdía, quiere decir, se moría de lo que trabajaban. Entonces, a partir de 1820 dicen, oye, tenemos un monopolio realmente casi del azúcar, tenemos unas haciendas súper prósperas, y la clave para que eso funcione son los esclavos, y si tengo 600 cada año pierde el 15%, es que se me acaba la historia. Entonces les empezaron a dar de comer mejor, les empezaron a dar mejores camas, les empezaron a cuidar un poco más, y en paralelo cogieron a asalariados que eran los que maltrataban de verdad, porque para eso sí que tenían recambio. Entonces, la situación que yo planteo en el libro es esta. Seguro que hubo plantadores que trataron mejor y otros peor a sus esclavos, pero sí que es verdad que cuando se prohíbe el tráfico, todos dicen, oye, espérate, ahora tenemos que cambiar un poco la filosofía, y siguen siendo esclavos y siguen siendo muy maltratados, pero de forma diferente ya, ¿no? Es un coche que no tiene recambio, es un coche que tienes que cuidar, ¿no? Ya no es un coche de alquiler. Sí, porque, vamos, yo he aprendido un montón con tu novela, es una de los puntos muy positivos que he encontrado en ella, de todos los que tiene, porque me ha sorprendido mucho que un poco más y Cuba estaría llena de chinos. Sí. De hecho, en La Habana hay un barrio chino. A los chinos se les cogía muchísimo porque también eran unos contratos que eran contratos de semiesclavitud realmente, ¿no? Había también gallegos que se cogieron estos contratos. Firmaban contratos de 5 años en los que el plantador se comprometía a darles una serie de cosas que, claro, al plantador no lo veían hasta el día que ya estaban en Cuba, con lo cual ya estaban perdidos. Les trataban fatal, firmaban que aceptaban con el maltrato físico, bueno, el castigo físico, si no rendían lo que tenían que rendir. Y sí, vinieron muchísimos chinos. El problema con los chinos es que el chino se sentía muy, muy humillado cuando le azotaban o cuando le maltrataban, y muchísimos se suicidaron. Y luego era una raza que, acostumbrado Cuba a la raza negra africana, era mucho más fuerte para el clima de Cuba la raza africana. Entonces cogían menos enfermedades, eran mucho más fuertes, y entonces vinieron muchísimos, pero en un momento dado empezó a frenar. El tema de la esclavitud, estamos hablando de él, y es un tema que aparece mucho en tu novela. Bueno, se puede decir que lo has hecho intencionado para sí. Mostrarlo, ¿no? Claro. Entonces va un poco en paralelo, solapado con la trama original de lo que le ocurre a todas esas familias, ¿no? Uh-huh. Entonces, quería preguntarte si te ha dado muchos quebraderos de cabeza para llevar un equilibrio entre una y otra. Bueno, mira, yo
mis libros no son libros que pretendan remover la conciencia de nadie, ¿no? Yo creo que la gente pase un buen rato, básicamente. Ese es mi objetivo principal, que no me parece poco. Pero sí que es verdad que en un entorno en el que hay esclavos, tienes que hablar de los esclavos, sobre todo si estás centrando la acción en unas plantaciones que hay 50 personas libres y 600 esclavos. Es que es imposible, es que lo tienes delante, es el elefante en el salón, se tiene que hablar de eso, ¿no? Entonces, yo lo he hecho sobre todo para contrastar mucho la vida de unos y de otros, ¿no? Es el contraste máximo realmente, ¿no? Tener por un lado a unas familias que son la opulencia máxima, pues eso, lo explico en el libro, gente que se embaldosaba el salón de su casa con monedas de oro, o que compraba castillos en Francia, versus gente que la arrancaban de su tribu de África, la metían en un barco, en el trayecto ya se moría el 30%, y luego lo metían, les encadenaban y les metían prácticamente, bueno, sin hablar español realmente, sin entender qué estaba pasando en la otra punta del mundo para cultivar caña. Entonces el contraste es muy, muy fuerte, ¿no? Y te lleva a una época que muy desconocida. Esto se estaba dando, la esclavitud se estaba dando en muchísimos países del mundo, y por desgracia todavía se da, en el mundo desarrollado gracias a Dios no, pero que el rico del momento no veía mucho que aquello estuviera mal. Es increíble, ¿no? Realmente ves cómo la cabeza de la gente era totalmente diferente. Y la reflexión, a lo mejor, ya te digo, sin querer llevarnos a remover las conciencias de nadie, es: a lo mejor estamos haciendo ahora algo también que no nos estamos dando cuenta que es terrible, y que a lo mejor dentro de unos años nuestros nietos nos dirán: oye, ¿cómo te comprabas un móvil de 600 euros si en África con 100 vive una familia de 3 años? ¿No? O sea, todo es tan difícil juzgar el pasado con ojos de hoy, tan difícil, que a mí lo que me provoca toda esta situación es pensar: ellos no se daban cuenta. ¿Qué estaremos haciendo nosotros ahora que no nos demos cuenta y que también sea terrible? Yo la verdad es que con tu novela, la historia, te decía antes que lo he pasado genial leyéndola, pero sí es verdad que con el tema de la esclavitud lo he pasado un poco... No, es que es duro, es duro. Un poco duro, sí, sí. Es duro. Entonces, te quería preguntar, ¿tú has salido indemne? Mira, ¿O has tenido que parar muchas veces como yo, que paraba y decía: joder? Claro, es que el tema de la esclavitud es un tema que, si empiezas a tirar del hilo, vas descubriendo cosas horribles realmente, ¿no? Y yo estoy hablando de unos plantadores que les tratan más o menos bien. Pero claro, había gente que desollaba a sus esclavos porque habían roto un plato al llevarlo a la mesa, ¿sabes? Cosas tremendas. Entonces, sí, es un tema muy duro, pero ya te digo, yo como en el libro me he centrado mucho también en el brillo, lo compensaba con eso, ¿no? O sea, hablaba de los esclavos y luego me iba al palacio del plantador y explicaba que había una fiesta y tal, y a lo mejor con eso decía: bueno, no todo es un horror, ¿no? También hay cosas de alegría, porque es que realmente la sabía, esta gente vivía de maravilla. No, hombre, en muchos momentos, pues, sí es verdad que tenemos en la novela una pareja, digamos, de un matrimonio mestizo, sí, que se daban muchos. Sí, o sea, ¿sí? Mira, tú tienes que pensar que los plantadores tenían un mundo un poco aparte, realmente. Estos en concreto, además, están en medio del campo, se han montado su mini país dentro del país, ¿no? Y hacen un poco lo que quieren realmente. Pero sí que es verdad que en Cuba hubo muchísimos plantadores que tuvieron hijos con sus esclavas, muchísimos, que bueno, esto habría que ver también si era un caso de abuso o cómo era, probablemente. Hubo plantadores que se enamoraron de sus esclavas y se casaron con ellas, porque es que se podía hacer. Pero bueno, es que los esclavos se podían casar entre ellos también. Hay que pensar que la población de origen africano en Cuba no toda era esclava, había muchísima que era libre también, ¿no? En Cuba había pues el 50%, 52% libre, iba variando, y se intentaba siempre que no hubiera mucho más esclavo que hombre libre, porque les daba mucho miedo, porque en Haití lo que había pasado, en la isla de al lado, era que había habido muchísimo más esclavo que hombre libre, y los esclavos aumentados se habían rebelado y se los habían cargado a todos. Entonces sí, había muchísima mezcla. Piensa, los esclavos podían comprar su libertad, podían casarse entre ellos, podían tener hijos con los amos, y entonces los hijos eran libres. Había una parte de los esclavos también que renegaban mucho de su situación y querían, cuando tenían un hijo con una persona blanca, decían que el hijo les iba a adelantar, porque iban a hacer más blanco que ellos.
¿no? Y era como... Entonces era una sociedad muy, muy particular realmente, pero sí, de muchísima mezcolanza entre ellos. Todo eso está novelado de forma magistral en la novela, pues he aprendido muchísimo, pero otra cosa que está novelada y que creo que es uno de los alicientes de esta novela, de los muchos que tiene, es la figura de Pepa Gómez, ¿no? Sí. Que tardaba ya en salir, que es una de las protagonistas malísima. No sé si en algún momento se te ha ido de las manos porque no había freno a esa maldad. Bueno, a ver, lo que le pasa a Pepa es que ella justifica todo lo que hace porque a ella no la ha querido nadie. Y dice, a mí no me han querido mis padres, nadie me quiere donde trabajo, no tengo amigas, no tengo familia, nadie me quiere. Y ella cree que eso es una ventaja. Ella piensa que nadie me haya querido significa que yo no tengo que querer a nadie, con lo cual yo no tengo escrúpulos. Y es mi gran ventaja. Yo, donde la gente frenará porque esto ya no se puede hacer, yo lo haré. Yo pasaré por encima de esta persona, yo me la cargaré para coger su sitio, ¿no? Y nunca tiene suficiente, es una ambición que no tiene límite. Y es la contraposición total a Lucía, por ejemplo, ¿no? Que Lucía ya dice, oye, yo ya tengo suficiente dinero, ya estoy bien, ya no me hace falta, yo no hace falta que mis esclavos trabajen tantas horas porque yo ya tengo muchísimo dinero y ya no me hace falta más, ¿no? En cambio, Pepa tiene una ambición que nunca acabará, porque cuando ya es rica, lo que quiere es ser valorada por su inteligencia, quiere tener la mejor plantación, quiere ser la que produzca más. Le da igual realmente que luego venga más o menos dinero. Lo que quiere es ser la que todo el mundo valore como la mejor, ¿no? Entonces es un personaje que dentro de su extrema maldad a mí me parece muy atractivo por esto, porque es muy ambiciosa y muy no pierde el foco, que es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Quieres eso y en un momento dado tuerces un poquito y dices, bueno, pues a lo mejor si no llego ahí tampoco pasa nada. Y Pepa no, Pepa quiere llegar hasta ahí y seguir. Has dicho, has mencionado a Lucía Gorch, que para mí yo fan de Lucía, ¿no? Es una detective, es una, digamos, patrona, sí, digamos, muy buena. Sí, es una ecologista. Es una tía, es una tía para su sobrino, sí, que lo trata con manga ancha, pero agarrándola bien. Efectivamente. Entonces, para mí es una protagonista que pide ese protagonismo ya sola, ¿no? Sí, ella es muy sabia. Es la plantadora de más edad del valle y se permite sus excentricidades también, ¿no? Entonces ella sabe, dice, no, la gente sabe que se piensa que estoy un poco asilvestrada. Y dice, no, claro, estás totalmente asilvestrada, haces lo que te da la gana, vas con pantalones, en una época que nadie iba con pantalones, montas a caballo, metes a los animales dentro de la casa, hablas con las plantas. Y dice, pero es que la idea es un poco que en el valle cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Y les da igual los demás. Dicen, oye, pues si se piensa que soy una excéntrica, pues que lo piense. Que todo el mundo ve mi casa y dicen, oye, ¿qué hace una casa inglesa plantificada en medio de Cuba? Pues oye, no, es igual de excéntrica que yo la casa, no te preocupes. Yo creo que es una tía que además a Gabriel, que es el que le va a ver a la plantación, le va muy bien, porque Gabriel tiene unos padres que en el fondo son un poco pusilánimes, que no han hecho nada nunca, una madre muy timorata, todos envejecidos como muy prematuramente, han ido gastando dinero en su familia, que son más pobres. En cambio esta tiene mucha fuerza, dice, oye tío, espabila, tienes que ir por aquí, tienes que hacer esto otro y muévete. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar del final sin desvelar nada, ¿no? Porque es un final que llega tras, digamos que una situación de sucesos que cogen carrerilla, sí, van cuesta abajo y sin frenos. Y esa historia, en esa situación, puede salir por cualquier lado. Claro. Tú has elegido ese. Sí. Es un final digno de llegar a él, porque no va a dejar indiferente a nadie, pero sí es verdad que a mí me ha suscitado preguntarte esto, que es si tú lo tenías previsto o ha llegado un momento en que la historia te salió por ahí y lo decidiste. Mira, yo no, yo sí que lo tenía previsto, sin hacer spoiler, la parte más final de todas, ¿no? El desenlace de uno de los protagonistas principales, eso sí que lo tenía previsto así, porque creo que pega
con el carácter de este personaje, ¿no? Lo que pasa. Es una cosa que este personaje decide por sí mismo y qué tal, y que él decide su final, ¿no? Porque nadie ha decidido por él en ningún momento. Es realmente lo que pasa cuando vas poniendo parches, ¿no? Parcheando, al final todo explota. Es un poco la situación que se da. Es el no afrontar el problema diciendo, espérate, ahora hay este problema, pero es que si no lo soluciono así, luego viene este otro problema. Es el vivir día a día, que es lo que hace el personaje principal, hace que los problemas, hay un momento dado que se estén acumulando, haya un atasco ahí de problemas que tienen que salir de un momento dado y acaba que salen, ¿no? Entonces yo sí que tenía el final pensado que iba a ser este. Hay cosas de solución del final que sí que se me fueron ocurriendo en base también a la investigación, ¿no? Hay cosas que piensas que son posibles y no son posibles, ¿no? O sea, tú dices, no, pues acabará así y así, dices, no, entonces esto históricamente no se podía hacer, esto históricamente es imposible, esto nunca se hubiese aceptado, ¿no? Entonces, en base a lo que se podía hacer en esa época, hice el final que me parece que queda bastante redondo. De todas formas, yo soy una persona que me gustan los finales buenos, ¿no? O sea, el final, me gusta quedarme con buen sabor de boca. Entonces me esfuerzo en que el lector se quede con buen sabor de boca. A mí me sorprendió, pero me paré a pensar y dije, pues sí, es muy buen final. Yo creo que sí, o sea, queda todo atadito. Yo los finales abiertos no los puedo soportar, ¿no? Aquello, y todo fue un sueño. Y en el siguiente capítulo, dentro de 2 años, el siguiente Valle de los Arcángeles, no. Yo me compraba el libro, acábemelo y luego ya hacemos otro, ¿no? Pero sí. Pues Rafa, podría estar hablando horas, porque tendría más preguntas que hacerte, pero tenemos que terminar en algún momento. Bueno, y muchísimas a ti gracias. por el libro y por esta conversación. Muchas gracias a ti.